Ya, bueno, entonces buenas noches. Vamos a realizar esta práctica, la cual se llama freno por corrientes de Foucault y generador asíncrono, con mi compañero José Cárdenas y Sebastián Nava. Sebastián va a presentar el montaje y los principios objetivos que queremos cumplir en esta práctica. Básicamente es ver la operación y analizar la operación del freno por corrientes y ver cómo la máquina de inducción aulas de ardilla funciona como generador asíncrono. Dale, Sebastián. Ok, entonces para esta práctica es necesario implementar, una vez hemos obtenido los elementos necesarios de esta tabla, de la práctica 2.2, que son un dinamómetro de fuente de 4 cuadrantes, motor jaula ardilla, adquisición de datos, un banco resistivo y una fuente de tensión. Entonces Cabe procedemos a aclarar que ya hemos realizado los equipos de manera previa con el fin de poder avanzar en la práctica. Listo, acople mecánico, ya está la correa ahí. Máquina de inducción trifásica, ok, entonces debido a que está en Y, hacemos su respectivo neutro. Dispositivo de I1 al banco resistivo. Es válido aclarar que antes de este punto nos comentaban que tenemos que conectar las respectivas resistencias todas en paralelo. Línea 3 negativo el amperímetro y 1 positivo. Ok, salimos del banco resistivo a la fuente de tensión DC. No, el positivo. Y Negativo, el negativo volveríamos línea 2 y Ahí a la regresa la máquina. listo. Si Ese sería quieres, ese. Sebas, puedes de pronto cambiar los colores de los conductores, por favor. Listo. Bueno, una vez montado el circuito, nos dice en el numeral 7, abra todos los interruptores del módulo carga resistida, de modo que el valor de resistencia R1 sea infinito. Teniendo en cuenta la figura 2,19, vamos a trabajar con una frecuencia de 60 Hz y una tensión de 120 voltios. Entonces tendríamos que configurar ahorita los 120. Aunque como estamos utilizando la fuente que nos recomiendan, ahí nos arroja los 120 de una, José. Solo es prender el Directos. switch. Sí, Exactamente. señor. Entonces, digamos que los interruptores ya están abiertos. Ok, entonces pasando al numeral 8 y contemplando lo mencionado por Juan, la implementación de 4 cuadrantes, hay nos de 4 cuadrantes, luego realice la siguiente ajustes, fije el parámetro función motor, impulsión freno. Entonces, ahí nos sería, Sebas, sería al lado izquierdo, flaquillo. No, pero en el equipo, o sea, prende ahí el dinamómetro, por favor. Ahí, préndelo, exacto. Exacto. Y menciona que debemos dejar la función el motor impulsión freno, SH. Entonces sería arriba, función Listo. de motor impulsión freno SH. ¿Sí? Este ajuste hace
que el dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes opere como motor de impulsión. Fije en 150 RPM el parámetro de velocidad. Esto establece en 150 la velocidad de rotación en vacío del motor de impulsión freno. Entonces tocarlo 150. Y la relación 24-24. Listo. En el ítem 9 dice, en el software inicie la aplicación a aparatos de medición, realice la configuración necesaria para medir el valor en corriente continua de la corriente de electroimán en el estator. Entonces solamente sería dejar la corriente I1. Más nada, listo. Y dejar regeneración continua. Regeneración continua. Listo. Ok, ¿Qué más entonces dice ahí, Juan? proceder digamos que a hacer el experimento de freno por corrientes de Foucault. Entonces nos dice que encendamos la fuente de potencia DC. Encender el motor y luego pues observar diferentes valores de velocidad y par. Entonces, sería que encendieras, ¿ya la encendiste? La fuente de alimentación DC, ya. Y Sí, dale, ya. Y tienes que también puse en darle marcha. marcha al motor. Dale marcha al Sí, ese motor. Listo, el ya. motor también ya está en marcha. Ok. Y dale de relación continua acá a ver si es que pronto no han empezado a registrar, por favor. ¿Dónde, perdón? O sea, digamos que Ahí, ya está registrando. en medidores. Ah, ok. Dime. Digamos que ya está registrando valores. Entonces esos serían los valores a tomar. Entonces corriente, O sea, claro, claro, 0 claro, no, amperios. claro que no hay corriente, pues Exacto. porque la resistencia es infinita, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no sé, muchachos, ¿quién me colabora ahí, por favor, con la toma de datos? Yo los tomo. Dame un momento, ya apunto acá. Listo, ya, yo tomé pantallas. Digamos que nos piden. Ah, ok, listo. Velocidad 117.9 RPM, torque 0, corriente DC 0 amperios y dirección de rotación. Digamos que, como ya lo habíamos establecido en Sentido sentido horario, horario. entonces ya, aunque podemos verificar visualmente las poleas que van en sentido horario. Listo. José Jorge ya tomó datos. Sí, ¿cierto? Sí, señor, es que se me dañó los esferos, sí, pero ya lo apunté. Sí, señor. Ah, listo. Listo, entonces en el numeral 11 dice, cierre los interruptores del módulo carga resistiva, uno a la vez, con el fin de aumentar de manera gradual la corriente en electroimán del estator. Mientras lo hace, observe la velocidad del motor de impulsión y el par de frenado que produce la máquina de inducción trifásica. Cuando estén cerrados todos los interruptores de la carga resistiva, registre la velocidad del motor de impulsión y el par de frenado de la máquina de inducción, así como la corriente del electroimán. Entonces, toca irlo cerrando paulatinamente, uno a uno. E ir variando la velocidad. Entonces, si quieres, puedes de pronto dejarla. Exacto. Uy, La velocidad y el par. sí. Uy, Sí, uy, no, no se puede. Sí, ahí. Dale un tiempito ahí para irlo mirando, por favor. Entonces vemos que la velocidad disminuye y empieza a haber un par negativo junto con la potencia, ¿no? Listo. exacto. Síguele abriendo ahí, por favor. Cerrando ahí. Igual sigue la velocidad bajando. O sea que efectivamente sí vemos que existe un frenado por corrientes de Foucault, ¿no? Exacto, empieza a frenarse el motor. Y el par fue cada vez más negativo.
igual que la potencia. Ah, ok, sí, cada vez fue más negativo. Listo. Entonces, los datos le serían para apuntar. Ok. ¿Me permites? No, los datos. Datos, por favor. Listo, esos serían los datos. ¿Y la corriente me la permites, por favor? 1.384 amperios. Dame un momento, por favor. Y listo, Sebas. ¿Listo? Espérate. ¿Uno punto qué? Espera que no lo... 1.384. 384 watts. 384. Sí, señor. Listo. Listo. Y Dirección. la dirección de rotación. Sentido horario. Pues digamos que visualmente también se sigue observando el sentido horario, sí. Horario. Ok. Listo. Procedemos a detener el motor y apagar la fuente. Sí. Ok, en el numeral 12 se describe cómo varía el par de frenado que produce la máquina de inducción trifásica al aumentar la corriente del electroimán del estator. Entonces nos dimos cuenta ahí que el par aumentaba de manera negativa, ¿no? Es lo que vimos, Sí. ¿cierto? ¿O ustedes qué? Y digamos que Sí, también sí, a tiene medida que razón, aumentaba la José. corriente, pues disminuía su velocidad. Exacto. Ok, los resultados obtenidos en el paso 11 confirman que el motor de inducción opera como freno por corrientes de Foucault, entonces sería sí. Sí. Listo. Ahora todos los interruptores del módulo carga resistía, de modo que el valor de resistencia R1 sea infinito. Listo. En la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, realice los siguientes ajustes. Entonces, nuevamente puedes encender ahí, que ya lo tienes, listo. Entonces sería en función de motor de impulsión, freno SAH. Anteriormente era SH, ahora es SAH, el de abajo. Exacto. Aunque motor de impulsión, freno, perdón. Freno es este. Exacto, SH. Esta configuración permite que el dinamómetro frente a la limitación de 4 cuadrantes opere como motor de impulsión con sentido antihorario. Ese sería el sentido antihorario. Ok. Fije nuevamente, pero serían menos 150, Sebas. Menos 150 RPM. Esto establece en 150 la velocidad de rotación en sentido antihorario. El vacío del motor de impulsión freno. Ok, listo. Dice el numeral 16, encienda la fuente de potencia. Y registrar nuevamente los datos tanto de velocidad, torque y corriente. Listo. Registrarían cero, ¿no? Esperamos que registraran cero la velocidad y el par, ¿no? Y la Dale, corriente porfa, también. encendido, por favor. Listo. Carajo. Entonces, Y la tiene corriente. el mismo comportamiento del sentido horario, lo único que cambia es el giro, ¿no? Entonces sería menos 117,9 y las demás variables serían 0, ¿no? Sí, exacto, por lo que banco resistivo es infinito, entonces no conduce corriente y listo. Y lo único que se cambió fue la dirección, entonces hacían antihorario, listo. El numeral 17 dice, cierre los interruptores del módulo carga resistiva uno a la vez. Entonces Ah, nuevamente vamos viéndolo paulatinamente. Exacto. Acá el digo, par ya es positivo, sí, exacto. Sí, el pero par la es potencia positivo. sigue negativa La y la potencia me... energía también. Sí.
Digamos que la velocidad también va disminuyendo, ¿no? Sí, lo único es el cambio de sentido, tiene el mismo comportamiento similar al anterior, lo único es el tema del torque, ¿no? Que este sí es positivo. ¿Me permites tomar los datos? Aunque aquí la velocidad es negativa, ¿no? En el anterior creo que no era negativa. Sí, por el sentido horario. Sí, digamos que el programa acepta ese sentido anterior con un menos, pero pues se mantiene, creería que la velocidad, ¿no? Con respecto Y la, a los corri- datos. y la, y la corriente da un valor muy similar al anterior punto. Ven, Sí. miramos acá, yo tengo aquí los datos de la velocidad anterior nos dio 32, lo mismo, y el par nos dio menos 1,129. O sea, el par es lo mismo, lo único que cambia, o sea, que es por el cambio de sentido de giro. Listo, ya tomé los datos, muchachos. Dice, al finalizar todas las mediciones, detenga el motor de impulsión y luego en la fuente de limitación apague la fuente de potencia. Entonces, detenerlo y apagar. Ok, describa cómo varía el par de frenado que produce la máquina de inducción trifásica al aumentar la corriente. Entonces, vemos que aumenta, ¿no? Sí, exacto. Listo. El sentido de rotación del motor de impulsión afecta la operación de la máquina de inducción trifásica, entonces sería no. No, digamos que lo único ahí diferente fue el sentido horario, pero se comportó de la misma manera. Sí, exacto, entonces no lo afecta. Listo, muchachos. Ok, entonces una vez finalizada esta etapa procedemos a usar nuestro motor jaula ardilla como operando como motor en su condición normal. Entonces, O sea, si quieres, puedes apagar el dinamómetro, aunque obviamente tuviste el motor, pero si quieres, apágalo como para... Es, acá, allá, exacto. Listo, gracias. ok, entonces alimentamos nuestra máquina con tensión alterna, L1 va positivo y 1 negativo directamente a la máquina. L2 directamente a la máquina y L3 positivo y 2 negativo a la máquina, negativo. Sebas, si quieres cambiamos el color de los Sí, conductores. digamos que ese cable no quiso cambiar. Sí, eso a veces pasa con el software. Creo que el banco resistivo ya no lo usamos. No. Listo. Entonces procedemos a colocar los voltímetros, positivo L1, negativo L2.
positivo de 2, L3, negativo de L2 a L2. Ok. Digamos que ya está acoplado mecánicamente, entonces procedemos con el numeral 21. Listo. La fuente Teniendo en número- cuenta, dale. Teniendo en cuenta ya el montaje armado por nuestro compañero Sebastián, entonces damos continuación a ir al dinamómetro, encenderlo, con el fin de fijar el parámetro de acción, el motor de impulsión, freno de velocidad constante. ¿Ya lo encendiste, Sebas? Disculpa. Sí, Sí. Ah, ok. Ahí está. no lo había visto. Entonces sería motor de impulsión, freno de velocidad constante, SH. Freno de velocidad constante SHS. Fije el parámetro de velocidad en 100 RPM por debajo de la velocidad sincrónica de la máquina de inducción trifásica. Esto establece el valor especificado, la velocidad del motor de impulsión, freno de velocidad constante. Por debajo, o sea, 1700. 1700, sí señor. 700. Por lo que entramos a 60 Hz. Listo. En la aplicación aparatos de medición realice la configuración necesaria para medir los valores RMS de la tensión E1, que sería la tensión de línea, y la corriente de línea, I1. Configure otros dos medidores para la potencia activa y la potencia reactiva, utilizando el método de los dos batímetros, función de medición PQS1 más PQS2. Entonces ahí coloca esa y a la siguiente sería en barra, ahí está. Esa. Digamos que Bueno, aquí es necesario cambiar de corriente directa a corriente alterna, ¿no? Digamos que estamos midiendo, sí, exacto, tensión corriente AC, perdón. Sea, listo. Listo, entonces, 22, en la aplicación, listo, en la ventana, configura el medidor de potencia mecánica de modo que su visualización sea análoga y centrada en 0. Listo. Antes de encender la fuente de potencia trifásica, sea de la fuente de alimentación y arrancar el motor de impulsión, asegúrese de que la máquina de inducción y el motor de impulsión freno están configurados para rotar en la misma dirección, es decir, en sentido horario. Para ello, arranque cada elemento por separado y observe que el sentido de rotación es horario. Una vez que haya terminado, apáguelos. Entonces procedemos a dar encendido. Ok. Entonces debemos tomar medidas, igual que las anteriores, y de corrientes y tensiones. Listo, yo ya hice toma de esas medidas. sí, Juan, ¿somos ya? Sí, con un pantallazo. Vale, sí, gracias. Si se fijan, el torque sí es similar al anterior, ¿no? Bueno, sí, muy cercano. También, como tengo un dato de referencia. Listo. Entonces, el valor medido en la potencia activa de la máquina de inducción trifásica indica que la potencia activa fluye de la fuente de alimentación trifásica corriente alterna a la máquina de inducción.
Eh, yo creería que sí, porque digamos que como estaba operando como motor, entonces debe ser alimentado a partir de la red y pues obviamente ese motor me va a consumir potencia activa, ¿no? Ok, entonces sería sí en ese caso. ¿Confirma esto que la máquina de inducción opera actualmente como motor? Pues es lo mismo que mencionaba ahorita Sebas, ¿no? Entonces sería sí. Ok, entonces en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes fije el parámetro de velocidad a la velocidad sincrónica de la máquina de inducción trifásica. Entonces serían los 1800. Mide Listo. y registra los valores de velocidad. O sea, hacer lo mismo, hacer las mismas lecturas. Ok. Para que llegue a los 1800 y tomar los datos. Listo, ya. Es que este se puede. Listo. Y vea José que acá al parecero, ¿sí ve? Sí, porque se igualaron las velocidades, ¿no? O sea, la velocidad sincrónica. Entonces el para llegó a cero. La corriente, digamos que si el flujo de corriente, sí, exacto. Ok. Entonces, Juan, tomaste el pantallazo, ¿cierto, flaco? Sí, señor. Listo. Entonces, el 27, el valor de la potencia activa medida en el paso anterior indica que fluye una cantidad significativa de potencia activa de la fuente de alimentación trifásica corriente alterna hacia la máquina de inducción trifásica. Potencia activa. Entonces, pues digamos que significativamente no, o sea, idealmente, cuando la velocidad síncrona es igual a la velocidad del rotor, pues no debería haber flujo de potencia activa, pero pues vemos que hay poquita, ¿no? 33 vatios con respecto a lo que teníamos antes, y sí es poquito. O sea que concluimos que sí. Indica que es una cantidad significativa. No, la verdad para mí sería muy O bajita sea, esa. entonces sería por lo que es muy pequeña, Sí, lo que tú exacto. mencionas, ¿cierto? Sí, Porque igualamos, las velocidades se igualan, ¿no? Tanto la del rotor como la velocidad. No debería haber potencia activa, como mencionas, ¿cierto, Sebas? sí, exacto. Pues digamos que no es significativa, no es muy bajita. Listo. Ok, entonces una vez terminamos nuestra máquina como motor, procedemos a Hacerlo como generador. generador asincrónico. Entonces, para ello, en el numeral 28, fijamos en el dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, fije el parámetro de velocidad 100 RPM por encima de la velocidad sincrónica, o sea, sería 1900. Ok, tomar datos. Haríamos lo mismo. Listo. ¿Le puedes tomar ahí el pantallazo, Juancho, por favor? Dice, Listo, José. Que el ya. valor medido de la potencia activa de la máquina de inducción trifásica indica que la potencia activa fluye de la máquina de inducción hacia la fuente de alimentación trifásica. Sí, para mí sería así porque digamos que anteriormente, cuando operaba como toda la potencia era positiva, ¿no? Y aquí como es negativa, está entregando. Exacto. Entonces sería así. ¿Confirma esto que la máquina de inducción opera actualmente como generador asincrónico? Entonces sería sí. Eh, 30. En la ventana del dinamómetro de alimentación de 4 cuadrantes, detenga el motor de impulsión freno y luego fije los 1000 RPM. En la fuente de alimentación apague la fuente de potencia trifásica corriente alterna. Desconecte el circuito
Desconecte el circuito, perdón, la fuente de potencia trifásica corriente alterna, retirando los cables conectados en los terminales L1, L2 y L3 de la fuente de alimentación. No retire los cables empleados para mediciones de circuito, es decir, los cables conectados a las entradas de E1, E2 y 1 e I2 de la interfaz de adquisición de datos y de control. Entonces solamente debemos desconectar L1, L2 y L3. Ah, no, perdón. Digamos que esos son... No hay que desconectar los voltímetros, entonces serían esos. Perdón, me disculpa que voy a traer el cargador que se me va a descargar. Pero creo que solo es L1, L2 y L3, Sebastián. O sea, los de, ok. O sea, los de medición, si no los desconectó, ¿no? Entonces no. Y exacto, no. Aunque... Ok. Digamos que los que tienen que estar prendidos son ¿cuáles? ¿Los voltímetros nomás? Los Y voltímetros y los amperímetros. amperímetros, Sebas. Ah, ok, entonces tengo que desconectar L2. Pero digamos que de alguna manera cuando desconecto esta línea, desconecto el amperímetro. Por lo que están en serie obviamente con el... Pero, ven, no entiendo. Los que debemos desconectar no es solamente, espera, desconecte del circuito de la fuente de potencia, retirando los cables conectados en los terminales L1, L2 y L3 de la fuente de alimentación. O sea que tenemos que retirarlos, es ahí, ¿no, Sebas? Y si en vez de complicarnos Exacto. quitando los cables, dejémoslo como estaba y apagamos la fuente. Es lo mismo, ¿no? O sea, apagar la fuente y dejar los cables conectados da lo mismo porque no, Sí, no hace digamos que si nada. nos remitimos al dibujo, al esquema, perdón, eh, tenemos que desconectar las tres primeras líneas de la alimentación, pero al mismo tiempo cuando hacemos eso, pues desconectamos el amperímetro, ¿no? Entonces Exacto. creo que no habría problema en quitar estos tres. O sea, hagamos lo que le digo, Sebastián. O bueno, sí. Apagar la fuente de tensión. Listo. Sí, pero sin embargo no me han indicado que apague la fuente de tensión, ¿no? Ah, sí, ok, apague la fuente de potencia. Ah, Apague pues, la fuente de potencia trifásica. Ahí ok. dice en la... Dale, dale. Dice, en la ventana dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, active el motor de impulsión, freno. En la aplicación aparatos de medición, mida y registre la tensión de línea de la máquina de inducción trifásica. ¿No daría cero? Digamos que el rotor sigue girando porque está a 1000 revoluciones, eso fue lo que le decimos ahorita, pero pues como desconectamos ese cable, sí, efectivamente va a ser como dice Juan. Pero espera, no tienes que darle, o fue que encendido al motor, o me equivoqué ahí. En la ventana de otro 4 activa el motor de Ah, impulsión sí, freno, entonces tienes que darle marcha, ¿no? sí, perdón. Listo. Entonces el par ahí sigue cero y puedes mirar por favor, exacto. Pero porque aquí la tensión debería marcarlo, o sea, lo que desconectamos fue amperímetros, que no iba a dar flujo de corriente, pero tensiones sí de marcar, o no, porque apagamos la fuente. No, Apague la no, fuente. claro, o sea, atención tampoco porque se apagó la fuente, man, Ah, ¿no? listo. Sí, 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 perdón. Sí, no. Sí, todo a cero. Listo. Ok.
32. La tensión de línea medida en el paso anterior confirma que que una máquina de inducción trifásica no puede funcionar como generador asincrónico si esta no está conectada a una fuente de alimentación trifásica. Entonces sería, en este caso, porque no, si desconectamos O sea, sí. no O sea, hay tensión, ¿no? la respuesta es sí porque dice que no puede funcionar como generador. O sea, esto confirma que no puede funcionar como generador. Sí, ahí lo corroboramos, que apenas desconectamos, no hubo tensión, ¿no? O sea, necesariamente necesita una fuente trifásica, ¿no? Ya, para poder Sí, o sea, funcionar digamos que como aquí genera es sincronía. un rotor girando ahí sin sentido porque si no tiene alimentación no funciona. Exacto. Listo. Cierre el software, luego apague todo el equipo, desconecte todos los cables y regrese a su lugar de almacenamiento. Entonces sería que detuvieras el motor. Exacto. Con esto pues concluimos que visualizamos todos los principios básicos de operación de frenos y las operaciones de la máquina de inducción como generador y motor, ¿no? Asíncrono. Sí, ya procederemos a realizar las preguntas de revisión para el informe. No sé si concluimos algo o... Sí, pues digamos que yo lo único que podría decir así como importante es que se corroboró que a través de las corrientes de Foucault se puede frenar un motor de inducción. Y pues digamos que una aplicación práctica y me causó curiosidad es que usualmente en los carruseles, obviamente los parques de atracción precisamente funciona con este estilo de frenado Sí, por corrientes de Foucault. listo, muchachos. Si Juan tenga algo más que creo que Juan se congeló. Entonces, no sé si alguno quiere decir algo más. No, pues sí, pues digamos que dentro de lo que también vimos y mencionaba Sebastián, la inyección de corriente en DC, pues nos permite reducir y frenar un motor, sea que lleve un impulso por inercia, nos permite reducir la velocidad con el fin de poder frenar el motor sin generar daños al mismo equipo, ¿no? Entonces, digamos que es muy buena práctica esto, ¿no? No sé si Juan tenga algo más que comentar o ya vamos por concluir. Demos por finalizado la práctica, José. Listo. Listo. Muchas gracias, muchachos. Gracias.